Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy vuestra fuente número uno de chismes, noticias y sobre todo, dramas protagonizados por nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy agárrense a sus asientos porque tenemos un notición que está incendiando las redes sociales. Como ya habréis visto en el título, vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la expareja dorada que nos hizo suspirar a todos con su romance en la vida real, paralelo a su éxito arrollador en Senkalkam. Después de su ruptura, hemos estado siguiendo cada uno de sus pasos, analizando cada interacción y buscando señales de una posible reconciliación. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado ahora para que estemos hablando de ellos con tanta emoción? Pues bien, recientemente la famosa periodista y presentadora turca, Bomba Müge Daystal, ha hecho unas declaraciones explosivas sobre Kerem y Hande. Y creedme, no os las podéis perder. Antes de que me lance de lleno con la bomba, quiero recordaros que si sois tan fans del mundo del espectáculo turco como yo, no olvidéis suscribiros a mi canal. Activad la campanita para no perderos ni uno solo de mis vídeos. Tengo preparados muchísimos más chismes, entrevistas y análisis sobre vuestras series y actores favoritos. No os arrepentiréis. Así que ya sabéis, a suscribirse. Ahora sí, preparad vuestras palomitas porque aquí viene el salseo. Müge Daystal, como sabéis, es una figura muy respetada en el periodismo del corazón en Turquía. Es conocida por su agudeza, su información privilegiada y sobre todo, por no tener pelos en la lengua. Y vaya que si no los tuvo esta vez. Recientemente, durante una entrevista en un programa de televisión de máxima audiencia, le preguntaron directamente sobre la situación actual entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La entrevista, retransmitida en vivo a millones de espectadores, generó una expectación masiva, pues todos ansiaban conocer la opinión de la periodista sobre una de las rupturas más sonadas del panorama turco. Y su respuesta, madre mía. Müge comenzó diciendo que a pesar de la ruptura, ella cree que todavía hay una conexión muy fuerte entre Kerem y Hande. Aseguró que aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la química entre ellos es innegable y eso es algo que no se puede fingir. La periodista hizo hincapié en que la intensidad de la relación que vivieron, tanto dentro como fuera de la pantalla, dejó una huella imborrable en ambos. No dudó en afirmar que a pesar de las apariencias, la llama entre ellos no se ha extinguido por completo. Pero la cosa no se quedó ahí. La periodista continuó diciendo que, según sus fuentes, Kerem Bürsin nunca ha dejado de estar pendiente de Hande Erçel. Afirmó que él sigue muy preocupado por su bienestar y que siempre está ahí para apoyarla, aunque sea desde la distancia. La información, según Müge, proviene de círculos cercanos al actor, quienes aseguran que Kerem sigue interesado en la vida de Hande, preguntando por ella a amigos en común y mostrando preocupación por su salud y sus proyectos profesionales. ¡Boom! Directo al corazón, amigas y amigos. ¿Os imagináis? Kerem, el galán turco que nos robó el corazón con su papel de Serkan Bolat, siguiendo secretamente los pasos de su amada Hande. Romanticismo en estado puro. Esto es digno de una telenovela. La vida real superando la ficción. Pero esperad, que todavía hay más. Müge Daystal también insinuó que Kerem podría no estar del todo feliz con la nueva relación de Hande. No lo dijo directamente, pero sus palabras dejaron entrever que él podría sentir celos o, al menos, cierta nostalgia por los tiempos en que estaban juntos. Müge describió la expresión facial de Kerem cuando fue preguntado indirectamente sobre Hande en una entrevista reciente como elocuente. Kerem es un hombre muy inteligente y sabe que Hande merece ser feliz, dijo Müge con un tono cargado de misterio. Pero creo que en el fondo, le duele verla con otra persona. Al final, ellos compartieron algo muy especial y eso no se olvida fácilmente. La periodista añadió que la intensidad del vínculo emocional que unió a Kerem y Hande trascendió la simple relación profesional, convirtiéndose en un lazo profundo que difícilmente se borra con el tiempo. ¡Uf, qué fuerte! ¿Verdad que sí? Casi puedo oír el sonido de miles de corazones, Anker, latiendo con fuerza en todo el mundo. Claro, después de estas declaraciones, las redes sociales explotaron. Los fans de Anker se volvieron locos. Algunos se aferraron a la esperanza de una reconciliación, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja y creando hashtags como #AnkerIsReal y #KeremHandeForever.
Otros, más escépticos, criticaron a Muge por alimentar falsas expectativas, acusándola de sensacionalismo y de jugar con los sentimientos de los fans. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Está Muge Daystan en lo cierto? ¿Hay realmente una chispa entre Kerem y Hande que aún no se ha extinguido? ¿O es todo una estrategia mediática para mantenerlos en el candelero? Pues bien, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Por un lado, es innegable que Kerem y Hande hicieron una pareja increíble. Su química en pantalla era palpable y, fuera de ella, parecían estar muy enamorados. Compartieron momentos inolvidables, viajaron juntos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y construyeron una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Su amor, que nació en los sets de grabación, conquistó al público y los catapultó a la fama internacional. Además, ambos son personas muy reservadas y rara vez hablan públicamente sobre su vida personal. Esto hace que sea aún más difícil saber qué está pasando realmente entre ellos. La discreción que han mantenido tras su ruptura alimenta aún más la especulación y el deseo de los fans por conocer la verdad. Por otro lado, también es cierto que la vida sigue y que ambos han tomado caminos separados. Hande está actualmente en una relación con otro actor turco, mientras que Kerem se ha centrado en su carrera y en sus proyectos personales, participando en producciones internacionales y consolidando su imagen como un actor versátil y talentoso. Esta nueva etapa en sus vidas profesionales ha llevado a muchos fans a aceptar la realidad de su separación y a desearles lo mejor en sus respectivos caminos. También hay que tener en cuenta que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden tener altibajos. Tal vez Kerem y Hande simplemente se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos o que necesitaban un tiempo para crecer y madurar individualmente. Las presiones de la fama, los compromisos profesionales y las agendas apretadas pueden haber contribuido al desgaste de la relación. Pero volviendo a las declaraciones de Muge Daystan, creo que hay que tomarlas con pinzas. Si bien es cierto que ella es una periodista muy informada, también es cierto que su trabajo consiste en generar interés y polémica para mantener altos los niveles de audiencia. Es posible que Muge haya exagerado un poco la situación para darle más sabor a la historia y generar un mayor impacto mediático. O tal vez simplemente está repitiendo rumores que ha escuchado de otras fuentes, sin tener la certeza de su veracidad. En cualquier caso, creo que lo más importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande y dejar que sean ellos quienes decidan qué quieren hacer con sus vidas. No podemos obligarlos a reconciliarse ni podemos juzgarlos por haber seguido adelante. Al final, son ellos quienes saben lo que es mejor para ellos y quienes tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin la presión de la opinión pública. Dicho esto, no puedo negar que me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que hacen una pareja preciosa y que su historia de amor tiene potencial para ser aún más grande y hermosa. La química que demostraron en Senkalkam es innegable y la conexión que transmiten es única. Pero como dije antes, la decisión final es suya. Y nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor y apoyarlos en lo que sea que decidan, respetando su espacio y sus tiempos. Ahora bien, hablemos un poco más sobre la reacción del público a las declaraciones de Muge. Como ya mencioné, los fans de Anker se dividieron en dos bandos, los que creen en la reconciliación y los que no. La intensidad de la división generó acalorados debates en redes sociales y foros de fans, con argumentos a favor y en contra de la posible reconciliación. Los primeros se aferran a cada pequeña señal, a cada rumor, a cada declaración que sugiera que Kerem y Hande todavía se aman. Analizan sus publicaciones en redes sociales al milímetro, buscando pistas en sus entrevistas y sueñan con el día en que vuelvan a estar juntos. Su esperanza es inquebrantable y su fe en el amor de Anker es inagotable. Los segundos, por otro lado, son más realistas y pragmáticos. Creen que la historia de amor de Kerem y Hande ya llegó a su fin, y que es hora de seguir adelante. Piensan que es injusto alimentar falsas esperanzas y que es mejor dejar que cada uno siga su camino, sin ataduras ni expectativas. También hay un tercer grupo, que es el de los que simplemente disfrutan del drama y del salseo. No les importa si Kerem y Hande vuelven a estar juntos o no, solo quieren estar al tanto de cada detalle y comentar la situación con sus amigos, disfrutando del espectáculo mediático que se ha generado en torno a la expareja. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los haters. Siempre hay personas que disfrutan criticando y juzgando a los demás.
En este caso, los haters aprovechan cualquier oportunidad para atacar a Kerem y Hande, para menospreciar su relación y para sembrar discordia entre sus fans, alimentando la negatividad y el rencor. En fin, como podéis ver, la situación es bastante compleja y hay muchas opiniones diferentes al respecto. La diversidad de opiniones refleja la pasión y el fervor que despierta la pareja Anker en el público. Pero independientemente de lo que cada uno piense, creo que lo más importante es recordar que Kerem y Hande son seres humanos como nosotros y que merecen ser tratados con respeto y consideración. La empatía y la comprensión son fundamentales para abordar esta situación con madurez y responsabilidad. No podemos obligarlos a hacer nada que no quieran hacer y no podemos juzgarlos por sus decisiones personales. La libertad individual y el derecho a elegir su propio destino son pilares fundamentales de una sociedad justa y respetuosa. Solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados, y que puedan seguir brillando en sus respectivas carreras profesionales. Y ahora, para terminar, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Pensáis que Muge Daystal está en lo cierto? ¿O creéis que es hora de dejar de lado las esperanzas y seguir adelante? Dejad vuestros comentarios abajo y contadme qué pensáis. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Vuestros comentarios son el combustible de mi canal y la razón por la que sigo compartiendo con vosotros todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Así que ahí lo tienen, queridos amantes del salseo turco. Un resumen de la bomba que soltó Muge Daystal sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel y las reacciones que ha provocado. Recordad, todo esto son especulaciones y rumores, así que tomadlo con pinzas. Lo importante es respetar las decisiones de Kerem y Hande y desearles lo mejor en sus vidas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo y contarme vuestra opinión sobre este tema tan candente. Y por supuesto, no os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos fans de Anker. Y suscribiros a mi canal si queréis seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Tengo preparadas muchísimas sorpresas para vosotros. Próximamente tendremos entrevistas exclusivas, análisis exhaustivos y reportajes especiales sobre vuestras series y actores favoritos. No os lo podéis perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y mucho salseo para todos.